escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Mientras en este rincón del mundo la noche del sábado irrumpe con sus falsas promesas, Radio Caput presenta Dar en la Tecla. Una travesía radiofónica de 1 hora para atravesar los tiempos y los lugares en busca de placeres artísticos, la alegría del conocimiento, buenas historias, curiosidades y algunos homenajes, comparadas en las estaciones de la música, la literatura y el humor. Dar en la Tecla. Idea, conducción y realización general, Alejandro Weber. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Dar en la Tecla. Es un programa que se origina en Radio Caput, en la ciudad de Buenos Aires, desde donde se transmite hacia todo el mundo por internet y es retransmitido a su vez por otras 8 emisoras de diversas provincias de la República Argentina. Quiero saludar a quienes nos escuchan a través de esas emisoras. Por ejemplo, Radio de Cultura, que está en Arturo Seguí, en el Partido de La Plata. Abrazo grande para Javier Chalup y toda su gente. Un abrazo para la gente de Lincoln, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, pues allí nos pueden escuchar por la FM La Posta. Santa Rosa, La Pampa, allí está FM Sonar, que lleva nuestras voces por toda esa zona. En cambio, FM Origen de San Antonio de Areco nos lleva justamente a esa zona de la provincia de Buenos Aires, histórica, con una rica historia y mucho para visitar. Dense una vuelta por Areco de vez en cuando porque les va a gustar mucho. Bahía Blanca tiene una radio que pertenece a la Universidad Tecnológica Nacional, a la Facultad Regional de Bahía Blanca, y transmite en 93.5 MHz en frecuencia modulada. Esa radio entonces se llama Radio UTN y quiero saludar a Alejandro Iglesias y también sus compañeros y toda la gente que hace esa querida radio del sur de la provincia de Buenos Aires. Estamos en San Miguel de Tucumán por la FM Metropolitana, también 93.5 MHz. En la provincia de Córdoba nos pueden escuchar por la plataforma Latinoamérica en Mi Voz, en Almafuerte, allí en esa provincia. Y finalmente estamos aquí cerquita en Avellaneda, en la radio La Tecno, que es
también perteneciente a la Universidad Tecnológica Nacional, en este caso a la Facultad Regional Avellaneda. La Tecno transmite en frecuencia modulada en 88.3 MHz. Les cuento un poquito de qué va hoy el programa. Vamos a tener nuestra historia de las cosas, con un elemento muy interesante para nosotros los músicos y para todos los amantes de la música, porque es un elemento que muchas veces no se sabe bien cómo funciona cuando alguien está ajeno al mundo de la música, pero vamos a hablar ahora de su origen y de su necesidad, por supuesto, en el campo sobre todo de la música clásica. Es la historia de la batuta. Tendremos, así se dice, nuestro segmento literario, hoy con un texto delicioso, nada menos que de Oliverio Girondo. También nuestra clásica sección de historia de los cafés de la ciudad de Buenos Aires. Después de presentarles todo esto, de contarles las diferentes secciones que tenemos hoy en el programa, vamos a dirigirnos raudamente hacia el primero de los contenidos, y se refiere esto a nuestra sección titulada Tiempo de Definiciones. Tiempo de Definiciones es un segmento de Dar en la Tecla en el cual tomamos alguna palabra que fue determinante en la semana, sobre todo del ámbito político, y jugamos un poquito con su definición de manual, de libro, de diccionario. Esta semana hubo mucho de esta palabra que les voy a decir ahora, porque se van definiendo las internas de las distintas agrupaciones o alianzas políticas. Entonces pasa que los que se quedan afuera de los cargos importantes tratan de ver si pueden conseguir alguna posición en algún cargo electoral, en fin, se bajan algunas banderas de máxima para adaptarse al otro grupo con el que se competía, para tener en principio una posibilidad electoral o simplemente un cargo. La palabra es negociación. La negociación es la acción y efecto de negociar. La palabra como tal proviene del latín negotiatio o negotiationis. En este sentido, la negociación supone un proceso de diálogo entre dos o más personas o partes, entre las cuales se ha suscitado un conflicto, por lo general motivado a que las partes involucradas tienen algunos intereses en común y otros opuestos, de modo que las conversaciones que se llevan a cabo con la finalidad de lograr un arreglo satisfactorio para ambas partes, independientemente de que el acuerdo se alcance o no, se denominan negociación. El objetivo de una negociación es lograr un acuerdo que resulte satisfactorio para ambas partes. En este sentido, la negociación es el camino más aconsejable para la resolución de conflictos, pues supone la alternativa más civilizada al uso de la fuerza. Las negociaciones forman parte de la vida cotidiana de las personas y de las relaciones sociales en general. Por ejemplo, cuando una madre quiere que su hijo acabe de comerse el plato principal, negocia el esfuerzo con el chico, sugiriéndole que se ganará un postre estupendo. Del mismo modo, otros ámbitos de las relaciones sociales se ven determinados por la dinámica de las negociaciones a la hora de llegar a acuerdos y encontrar soluciones. En este sentido, se producen negociaciones en los ámbitos comerciales, mercantiles, empresariales, laborales, políticos y algunos otros también. Asimismo, la negociación es práctica habitual en las relaciones diplomáticas entre los países para tratar asuntos económicos, políticos o militares. Por su parte, el derecho concibe la negociación como los tratos cuya finalidad es llegar a un convenio o pacto entre las partes involucradas en un litigio. En fin, hay otras negociaciones como, por ejemplo, la negociación colectiva, que se denomina hacia aquella asociada a las conversaciones que se producen entre los sindicatos de los trabajadores y los empresarios con miras a determinar las condiciones de trabajo.
Su finalidad como tal es llegar a un convenio colectivo entre las partes. Hasta aquí, entonces, la definición para nuestro tiempo de definiciones de la palabra negociación. Y nuestro cierre musical para este segmento va a ser con aquella canción de Charly García que tiene en su título, es su cuarta palabra, la palabra tranzas. Él se cansó de hacer canciones de protesta y se vendió a Fiorucci. Él se cansó de andar haciendo apuestas y se puso a estudiar. Un día se cortará el pelo, no creo que pueda dejar de fumar. Anda volado, hace un poco de base, pero no le va mal. No se alquiló ni un guardaespaldas negro, no era Lennon ni Rucci. Se preguntó por qué sus hijos nunca lo invitaban al bar. Un día volver a las fuentes, no creo que pueda dejar de protestar. Anda ocupado, perdió algo de fama, pero no le va mal. Tranzas, 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 tranzas. Charly García, en Dar en la Tecla, 201 tranzas. ¿La tele ya te aburrió? Talla apropiada. Necesito tu ropa, tus botas. Quédate con la radio. Dar en la Tecla. A la operadora que tenemos hoy trabajando aquí en Radio Caput, a Noelia Goldberg. Gracias, Noelia, por estar siempre firme ahí junto a la consola. Y ahora es el momento para abordar una de las secciones favoritas de quien les habla y conduce este programa, que es la historia de los cafés de la ciudad de Buenos Aires. La historia de los cafés en Dar en la Tecla está presentada por la querida gente de Atilano Restó, el mejor café de la zona de Coglan, Saavedra, Núñez, Belgrano, en sus dos locales, Atilano Iberá, que está en Iberá justamente 3201, justo en la esquina de Iberá con Ramón Freire, en el barrio de Coglan, y el otro local de Atilano, frente al Parque Saavedra, en la calle García del Río 3262, justo frente a la calecita del parque. Y tengo aquí, como siempre, el libro Los Cafés de Buenos Aires, firmado por Jorge Alberto Bocio en el año 1968, y les voy a leer el texto referido al café Casino, que dice así: en los viejos teatros de Buenos Aires, la mayoría tenía en los altos el local propio de café que evitaba las salidas de los concurrentes. El Teatro Casino no era menos que otros, y en los altos del edificio de Maipú, entre Corrientes y Sarmiento,
que con anterioridad al 900 se llamó Folie Follet, funcionaba el Café Casino, al que concurrían los jóvenes porteños que hacían sus primeras armas en la noche. Durante los entreactos se iniciaban en las experiencias amorosas con las insinuantes damiselas que generalmente esperaban en las mesas del casino. Durante mucho tiempo, su foyer fue de los más concurridos de Buenos Aires. Tampoco faltaban los señores mayores que en sus escapadas nocturnas se llegaban a la calle Maipú en alguna aventurilla extrabíblica. Alguna vez se llamó también Casino Pigalle y tuvo carácter de cabaret cuando su apogeo mayor en el año 1918. Testigo del primer paso que dio como músico independiente Osvaldo Fresedo, después de haber actuado con Francisco Canaro en el Royal Pigalle, el casino se proyectó como la plataforma de lanzamiento en el éxito del Caballero del Tango, conocido entonces como el pibe de la Paternal. Y tengo aquí otra referencia que es sobre la confitería Richmond de Esmeralda. Esmeralda 444, hoy lujosa cervecería Múnich, nos dice Bocio, desde el año 1968, ahora no está ahí la Múnich. Creo que, si no me equivoco, hay una zapatillería ahí, lamentablemente. Fue anteriormente el famoso y querido Richmond Esmeralda, o lo podemos hacer femenino porque es confitería, ¿no? Famosa y querida Richmond Esmeralda. Por ella pasaron diversas generaciones que previamente a la cena o la sección cinematográfica se integraban en la charla amena con los amigos de todos los días. Rodolfo Taboada recuerda en su inquietante e inquisidor libro que a él concurrían los extras de cine que encontraban el placer de arrellanarse en sus cómodas butacas de cuero con los cómodos posabrazos y sus amplias mesas que hacían amable la tertulia de la tarde. Nosotros recordamos, nos dice Bocio, los años en que nos iniciábamos en la noche porteña en el año 1943, años de estudiantes, cuando la jazz de Eduardo Armani y su cantante Helen Jackson eran capaces de conmovernos con sus melodías. Nos acercábamos a la Richmond antes de decidirnos a concurrir al hermano de la calle Suipacha, donde jugábamos a los bolos. Mire usted, jugábamos a los bolos en la Richmond de Suipacha. También se jugaba mucho al ajedrez, recuerdo, en la década del 80, cuando ya no estaba en su esplendor. Pero bueno, ese era el lugar de juegos. Muchas veces nos quedábamos sentados largo tiempo, campaneando a las pibas que pasaban a la espera de algún entrevero que salvara el sábado. El modesto café o, en las épocas de bonanza, el vermut con los platitos eran nuestros manjares de la Richmond Esmeralda. Así nos dice don Jorge Alberto Bocio. Y para coronar esta pequeña columna, vamos a escuchar un tema que se llama justamente Una taza más de café y está interpretado por su compositor Bob Dylan.
you how to pick and choose and how to throw the blade. He oversees his kingdom, so no stranger does intrude. His voice it trembles as he calls out for another plate of food. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley below. Your sister sees the future like your mama and yourself. You've never learned to read or write. There's no books upon your shelf. And your pleasure knows no limits. Your voice is like a meadowlark, but your heart is like an ocean, mysterious and dark. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley below. Bob Dylan entonces en Dar en la Tecla, One More Cup of Coffee, una taza más de café. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Con los libros y mi radio que me van a acompañar. Y mi radio que me van a acompañar, esa es la contraseña para meternos en nuestro segmento literario en Dar en la Tecla. El segmento literario está presentado por la querida tienda de libros, la librería de libros usados de mi amigo Sergio D'Angelo, que nos ayuda a conseguir material, nos facilita material para compartir en este segmento del programa. Le mandamos un gran abrazo a Sergio y seguimos adelante con nuestro momento literario.
Hoy quiero leerles un texto de Oliverio Girondo que se titula Mujeres eléctricas. Mucho más peligrosas, sin discusión alguna, resultan las mujeres eléctricas, y esto por un simple motivo. Las mujeres eléctricas operan a distancia. Insensiblemente, a través del tiempo y del espacio, nos van cargando como un acumulador hasta que de pronto entramos en un contacto tan íntimo con ellas que nos hospedan sus mismas ondulaciones y sus mismos parásitos. Es inútil que nos aislemos como un anacoreta o como un piano. Los pantalones de amianto y los pararrayos testiculares son iguales a cero. Nuestra carne adquiere poco a poco propiedades de imán. Las tachuelas, los alfileres, los culos de botella que perforan nuestra epidermis nos emparentan con esos fetiches africanos acribillados de hierros enmohecidos. Progresivamente, las descargas que ponen a prueba nuestros nervios de alta tensión nos galvanizan desde el occipucio hasta las uñas de los pies. En todo instante se nos escapan por los poros centenares de chispas que nos obligan a vivir en pelotas. Hasta que el día menos pensado, la mujer que nos electriza intensifica tanto sus descargas sexuales que termina por electrocutarnos en un espanto lleno de interrupciones y de cortocircuitos. Oliverio Girondo. Y para cerrar musicalmente este relato de Girondo, busqué temas que tuvieran que ver con esto, con la mujer eléctrica. No es tan fácil, no es tan común la cosa. Pero me acordé de que había un conocidísimo tango que hablaba del eléctrico ardor de los ojos de alguien. Así que vamos a escuchar ese tanguito en una voz exquisita. Rara como encendida te hallé bebiendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos.
Los Mareados, de Cobián y Cadícamo, por María Graña, acompañada por el exquisito piano de Cristian Zárate. De la piedra galena a la aplicación para el smartphone. La radio. Siempre la radio. Dar en la tecla. Historia de las cosas en Dar en la Tecla, como les había adelantado en el comienzo de este programa. Hoy vamos a conocer nada menos que la historia de la batuta. El texto lo voy a tomar del libro Historia de las cosas de Pancracio Celdrán, al que recurrimos permanentemente para esta temática de historia de algunos elementos de uso cotidiano. No es el caso de la batuta, ¿no? El elemento de uso cotidiano, pero sí es una historia que no es tan conocida. Y dice así: se cuenta que el compositor Jean-Baptiste Lully, maestro de capilla del rey Luis XIV de Francia, que dirigiendo un concierto en Palacio en 1687, se dio un golpe en el dedo gordo del pie al caérsele la batuta. No sorprende que el percance fuera de gravedad. Las batutas de entonces medían 2 metros de largo y en vez de blandirse en el aire, como estamos acostumbrados a ver que se hace hoy, se aporreaba con ella el suelo a fin de mantener el ritmo y llevar el compás. La herida del maestro Lully era de tal consideración que terminó por gangrenarse y murió poco después. Fue la primera víctima mortal de la batuta. Hubo otras. A Lully no le gustaba utilizar, como también se hacía en su tiempo, 2 conchas a modo de castañuelas o un rollo de papel pautado con el que algunos golpeaban el atril. De haberlo hecho hubiera vivido más tiempo. Prefirió un sistema, el arriba descrito, que a su vez era muy molesto para el público. Jean-Jacques Rousseau, filósofo francés del siglo XVIII, decía que escuchar música era tarea ingrata, ya que se oía más el bastón del director golpeando el suelo o el atril para llevar el compás que la música misma. Para evitar este serio inconveniente, algunos directores de orquesta empezaron a dirigir con la mano e incluso con la cabeza. Pero estos 2 procedimientos movían al público a risa, ya que el director solía situarse de espaldas a los músicos y mirando al auditorio. Sin embargo, la batuta existía ya al parecer desde el siglo XV. Se había utilizado en la capilla papal. Era un tiempo en el que la música todavía no se dividía en compases, por lo que era necesario llevarlo mediante un control externo para evitar la desbandada rítmica. Una varita de madera servía perfectamente para orientar a los instrumentistas. Así lo confirma la pintura de la época. Hubo, sin embargo, directores que no la utilizaron, preferían recurrir a sus trucos personales, siendo el más utilizado el de dar patadas en el suelo o palmotear con las manos. Así aseguraban el mantenimiento del ritmo y el seguimiento del compás. Pero era un método cansado que al cabo de algún tiempo dejaba de tener resultado por agotamiento físico del director. Además, se levantaba una enorme polvareda y era a menudo necesario abrir puertas y ventanas para ventilar la sala de conciertos. La batuta actual la empleó por primera vez el compositor y director de orquesta alemán Karl Maria von Weber, el pariente nuestro, en la ciudad de Dresde, en un concierto allí dirigido por él en el año 1817. El público lo criticó por ello, pero fue imitado por los grandes músicos del momento. Felix Mendelssohn se hizo un adepto de la batuta, dirigiendo con ella una tanda de conciertos en la ciudad de Leipzig en el año 1835. Él y Spohr en 1820 fueron los apóstoles de este adminículo para dirigir la orquesta. La batuta, cuyo tamaño ya oscilaba entre las 15 y 30 pulgadas, y el compositor francés Héctor Berlioz, en su libro Le Chef d'Orchestre,
publicado en 1848, la alababa enormemente. Desde finales del siglo XVIII era el primer violín quien dirigía la orquesta, colocándose junto a la concha del apuntador. ¿Se acuerdan esa especie de casillita que solía haber en los teatros donde se ponía un apuntador, que era un tipito que desde ahí adentro le soplaba la letra a quienes se perdían en el medio de la obra? De espalda a los músicos. Con anterioridad a esto, el director había ocupado el centro de la orquesta, tocando con una mano el clavicordio o el órgano, mientras con la otra dirigía a sus compañeros. Fue en 1876 cuando el director se colocó por primera vez frente a su orquesta, dando la espalda al público en los festivales wagnerianos de Beirut, y a partir de entonces la batuta ha brillado en la mano del director, desafiante, vigorosa, segura, como una varita mágica de marfil, contrastando con el negro del ébano de su empuñadura. Así ha venido desde entonces dibujando en el aire las piruetas misteriosas y arcanas de la música. Batía el aire como una espada, de ahí su nombre. Así que batuta viene de batir el aire. Y ahora, enseguida, vamos a escuchar cómo es el uso que hace de este adminículo el director Georgi Dimitrov para dirigir nada menos que el concierto número 2 de Rajmáninov para piano y orquesta.
La música de Sergei Rachmaninoff en Dar en la Tecla, concierto número 2 para piano y orquesta, primer movimiento, por Georgi Cherkin en piano y la orquesta de la radio clásica dirigida por Georgi Dimitrov en el Bulgaria Hall. Y la radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal. Ahí estaba Charly García desde Sui Generis, contándonos algo que, bueno, ya la mayoría sabe. Sin dinero la pasaré mal, decía en aquella canción tan lejana en el tiempo, nos trae recuerdos del secundario. Ya nos vamos despidiendo del programa de hoy. Yo la pasé muy bien, espero que ustedes también hayan hecho lo propio. Tuvimos nuestro tiempo de definiciones, conocimos la historia de dos cafés de la ciudad de Buenos Aires, también nuestro momento literario con Oliverio Girondo, que en un cuento bastante impactante, un relato, me gustó mucho compartirlo con ustedes. También tuvimos nuestra historia de las cosas, hoy nada menos que con La Batuta. En fin, un panorama bastante variado en cuanto a la música también. Quiero agradecerle a Noelia Goldberg, nuestra operadora, que todos le cambian el nombre. Yo no quise ser menos. En el programa anterior le dijeron Nadia, y ahora le decimos Natalia, pero ella en realidad es nada menos que Noelia Goldberg. No acepten imitaciones. Quiero saludar oyentes de cartel como Rosa de Martínez, Inés de Agronomía, Alba de Azul, provincia de Buenos Aires, Graciela y Claudia Román, Cecilia y Diego de Villa Langostura, que están ahí con sus libros y sus talleres literarios en esa bellísima zona del sur de la República Argentina. Quiero recomendarles que si están escuchando en vivo aquí por Radio Caput hoy sábado, no se pierdan el siguiente programa de esta radio, que es El Callejón del Jazz de Natalio Lueto. Cómo me gusta que haya un programa que se llame El Callejón del Jazz en esta radio. Me da mucha alegría. Bienvenidos, ya están en su tercer programa, si no me equivoco. También saludar a Oscar Naya, que está después, una hora después, a las 21, con sus condimentos para un sábado a la noche. Si quieren comunicarse, contactarse con nosotros, pueden hacerlo a través de mi perfil personal de la red social Facebook. Mi nombre es Alejandro Weber. Y solo me queda saludarlos y proponerles que nos encontremos la próxima semana para Dar en la Tecla.